Bien, bueno, bienvenidos muchachos al curso de estática. En esta ocasión vamos a desarrollar este problema correspondiente al tema de armaduras. El problema está formulado de la siguiente manera, ¿no? Y nos dice así: determine los módulos de las fuerzas en los elementos dice EF, que es este elemento vertical, y GI. El GI es el elemento que está en forma horizontal. De la armadura mostrada dice en la figura y indique si los elementos están en tensión o en compresión. Bueno, para determinar la fuerza en estos elementos verticales y horizontales, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de las fuerzas externas. Bueno, acá tenemos un rodillo, ese rodillo está presionando la superficie, por lo tanto esa superficie le ejerce una fuerza perpendicular a este punto, a este nodo. Ahora en el punto B tenemos una articulación, y en una articulación pues la fuerza de reacción tiene dos componentes, ¿no? Una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, en ese sentido, vamos a representar acá gráficamente estas fuerzas. Bueno, en el nodo E, este rodillo presiona la superficie y por lo tanto esta superficie le ejerce una fuerza a él, ¿no? Esta fuerza es la reacción en el nodo J. De igual manera, en el punto D, en esta articulación, esta fuerza de reacción tiene dos componentes, una componente horizontal, una vertical primero y una horizontal. Ahora, la horizontal tenemos una fuerza que está hacia la derecha que es 16 kilonewton. Por lo tanto, habría una componente horizontal que está orientada pues hacia la izquierda, ¿no? Con la finalidad pues de equilibrar, ¿no? Entonces sería la componente R sub X. Entonces vamos a colocar antes de determinar, digamos, lo que nos solicitan, acá cálculo de las fuerzas externas, ¿no? Colocamos acá es cálculo, previamente vamos a realizar el cálculo de las fuerzas externas. Para determinar estas fuerzas externas podemos, bueno, aplicar primera condición de equilibrio y segunda condición de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, de la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿En qué eje? En el eje X. Esto, ¿cuánto va a ser? Eso debe ser igual a cero. Entonces nosotros tenemos una fuerza que está hacia la derecha, mira, que es 16 kilonewton. Esto es positivo, ¿no? 16 kilonewton porque está orientado hacia la derecha. Posiblemente 16 kilonewton, ¿no? Porque su orientación es hacia la derecha, por lo tanto debe ser positivo, ¿no? Más el R sub X. Entonces esta sumatoria pues debe ser igual a cero. De esa sumatoria nosotros vamos a notar de que esta reacción, el R sub X, es menos 16 kilonewton. Este signo negativo indica pues que esta fuerza está orientada en sí hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo determinamos el R sub Y? Para determinar el R sub Y o el R sub Y o el R sub J, si tenemos dos fuerzas desconocidas, directamente no se puede hallar, pero para hallar se puede tomar centro de momentos un punto, ¿no? En este caso vamos a indicar que el punto B pues sea nuestro centro de momentos. Tomamos el punto B como centro de momentos y vamos a determinar el momento, digamos, y vamos a determinar a través de momentos el módulo del R, R sub J se le puede llamar, ¿no? Entonces en este sentido diremos también momento resultante, este momento resultante, ¿respecto de quién? Respecto del B. Este momento resultante debe ser igual a cero. Entonces, como este es igual a cero, entonces podemos plantear lo siguiente, ¿no? Bueno, respecto del B tenemos varias fuerzas, 1, 2, 3, 4 fuerzas. Entonces, la sumatoria de momento de estas fuerzas debe ser igual a cero, ¿no? Momento, entonces, la fuerza de 28 kilonewton respecto del B, más el momento de la otra fuerza que es 28 kilonewton respecto del B, más el momento de la fuerza que es 16 kilonewton respecto del B, y más el momento de la fuerza que vale, que es el R sub J, ¿no? Justamente la que vamos a calcular. Esta sumatoria pues debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, bueno, respecto del punto B, vas a ver que esa fuerza de 28 kilonewton la vas a rotar en sentido horario.
y si esto lo trae en sentido horario, ese momento es negativo, ¿no? 28 kilonewton por la distancia, ¿no? Fuerza por distancia perpendicular, esa distancia perpendicular es 8 metros, más la otra fuerza. Bueno, la otra fuerza también es 28 kilonewton, también su momento va a ser horario, entonces por lo tanto sería negativo, 28 kilonewton por la distancia. Fuerza por distancia perpendicular. La distancia perpendicular ahora sería 8 más 8 más 8, 24, ¿no? 24 metros. Más el momento originado por la fuerza, perdón, por la fuerza de 16 kilonewton. Pero esa fuerza también es una fuerza que va a hacer rotar en sentido horario, ¿no? Si es horario, este momento sería pues negativo, menos 16 kilonewton por la distancia. Pero fuerza por distancia perpendicular, esa distancia perpendicular es 10 metros. Y finalmente, el momento originado por la R sub J respecto al B va a ser en sentido antihorario. Por lo tanto, ese momento sería pues positivo, ¿no? Fuerza por distancia perpendicular. La distancia vendría a ser 32 metros. Bien. De aquí operamos y despejamos y van a hallar que el R sub J es igual a 32 kilonewton. Disculpen, es 30. Pero vamos a despejarlo bien. Es 33. Despéjalo ustedes igualando a 0. Y esto va a ser igual a 33 kilonewton. Asimismo, aquí asimismo, eso lo obtienen ustedes igualando fuerzas hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Si igualamos nosotros las fuerzas hacia arriba y hacia abajo, van a encontrar que el R sub Y, este R sub Y va a ser igual a 23 kilonewton. Muy bien, entonces con ello estaríamos determinando los módulos de estas fuerzas externas, ¿no? Tanto el R sub Y, el R sub J, y también obtenemos el R sub X externamente. Ya, ahora la idea es analizar, determinar, digamos, la fuerza en el elemento EF, ¿no? Bueno, el EF está ubicado verticalmente. ¿Cómo determinamos esa fuerza en este elemento EF, ¿no? Bueno, si analizamos de nodo a nodo va a ser muy complejo, ¿no? O sea, la idea es analizar por secciones. Vamos a trazar esta línea, o este corte, o realizamos ese corte y vamos a llamarle corte 1. Al realizar este corte, analizamos solamente una parte de esta estructura, ¿no? Podemos analizar la armadura que está al lado izquierdo o podemos analizar la armadura que está al lado derecho. Pero siempre se sugiere analizar la armadura que tiene menor número de fuerza, ¿no? Entonces, en este caso analizamos la armadura que está al lado izquierdo del corte. Bien. Bueno, para ello tenía que hacer otro dibujo previo. Ese dibujo previo voy a cortar el gráfico y luego lo pego. Un momento, muchachos. Ahora voy a cortarlo. Mira, al hacer el corte, eso sería nuestra figura. O sea, sería del corte 1 hacia la izquierda. Esa es la que vamos a analizar. Bien, entonces hay algunas partes del texto que no son necesarias. Vamos a ir borrando. Y luego en este corte que se hizo, es del corte 1. Entonces, para el corte 1. Este es para el corte 1, pero lo que está al lado izquierdo. Bien, dibujamos a las fuerzas, aquellas ya que han sido determinadas, han sido calculadas, y tenemos aquí, esta fuerza es una fuerza vertical. Es una fuerza vertical que es el R sub Y, ese R sub Y, ya hicimos el cálculo, esto viene a ser 23 kilonewton. La otra fuerza es, en esta reacción, es la componente horizontal, y esa componente horizontal, bueno, es 16 kilonewton. Ahora, recuerden que no es necesario, no es necesario, digamos, analizar las fuerzas que están, por ejemplo, no es necesario analizar la fuerza que está en el elemento eje, tampoco es necesario analizar la fuerza que está en el elemento
el DF, porque el corte se hizo ahí. Creo que mi corte no se nota muy bien, pero el corte debería ser así. Así debería ser el corte, ¿no? Ese es el corte 1 que se hizo. Entonces no es necesario dibujar las fuerzas en este elemento, tampoco no es necesario dibujar las fuerzas en este elemento. ¿Por qué? Porque el objetivo es calcular las fuerzas en este elemento. Entonces, para calcular la fuerza en este elemento, simplemente podemos nosotros realizar el diagrama del cuerpo libre pero en forma vertical. Ahora, nosotros vemos que esta fuerza hacia abajo es 28 kilonewton y esa fuerza hacia arriba es 23 kilonewton. Por lo tanto, no se equilibra, ¿no? Para que se equilibre en toda esta estructura, debería haber una fuerza vertical hacia abajo, del F hacia el E. Y justamente esta fuerza es la que nos piden calcular, ¿no? Esta es la fuerza en el elemento EF. Esta sería la fuerza del F hacia el E. ¿Y cuánto vale, no? Bueno, eso básicamente lo he determinado por equilibrio, ¿no? Entonces, para el corte 1, colocamos acá se tiene. Bueno, eso es lo que se tiene, lo que dice que se tiene, vamos a colocarlo a este lado, al lado izquierdo por cuestiones de espacio. Acá se tiene, esto es para el corte 1, ¿eh? Vale, se tiene que obviamente la fuerza resultante en el eje Y para todo ese corte debería de ser igual a 0. Ya mira, ¿qué fuerza tenemos? Tenemos hacia arriba tenemos 23 kilonewton, o sea, obviamente es positivo, más la de 28 kilonewton está hacia abajo, esto es negativo, menos 28 kilonewton. Y la fuerza de el FE está hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, no sé exactamente si es hacia arriba o hacia abajo, simplemente lo colocamos acá, FE. Esto es 0, ¿no? Y justamente ahí, volando a 0, van a ustedes percatarse de que esta fuerza debería estar orientada hacia arriba. ¿Y cuánto es su módulo? ¿No? Por una simple diferencia, si hacia abajo es 28, sería 28, ¿no? Como es 23, ¿cuánto debe ser el otro? El otro debe ser 5 kilonewton. Pero a su vez nos preguntan si está sometido a una tensión o está sometido a una compresión. Bueno, de aquí nosotros podemos ver lo siguiente, ¿no? Esa fuerza está hacia arriba, sobre el nodo. Entonces, si esta es la acción, la reacción va a estar sobre el elemento, y sobre el elemento estaría hacia abajo, ¿no? Y si sobre el elemento está hacia abajo, entonces esa fuerza lo que genera es una compresión. Por lo tanto, sería 5 kilonewton, pero de compresión. Hasta ahí habríamos determinado el módulo de la fuerza en ese elemento EF, ¿no? Ahora, también nos pide a nosotros calcular la fuerza, dice, en este elemento, que es el elemento GI. Y para calcular las fuerzas en el elemento GI, es que está en forma horizontal, tendríamos que hacer otro corte, ¿no? Vamos a llamarle que es el corte 2. Recuerden que este corte que ustedes hacen mínimo debe pasar por 3 elementos de esa armadura. Bueno, está pasando por 3 elementos de esa armadura, ¿no? Ahora, dirás, ¿y cuál analizamos ahora? ¿El elemento que está al lado izquierdo o el elemento que está al lado derecho? Bueno, se sugiere analizar siempre donde haya menor número de fuerzas. Hay menor número de fuerzas en el elemento derecho, después del corte, ¿no? Entonces analizamos para el corte 2. Entonces colocamos acá para el corte 2, a ver. Para ese corte 2, bueno, tengo que hacer otra vez el corte, me esperen un momento, voy a hacer ese corte para pegarlos. Bien, este es el elemento en el cual, digamos, tenemos que hacer nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya bien, para ello vamos a completar nuestra gráfica y los datos que tenemos son los siguientes, ¿no? Bueno, voy a proyectar esta parte de este elemento y también voy a proyectar parte de ese elemento. Y también pues acá completamos.
Bueno, esta intersección nos estaría dando los siguientes nodos, ¿no? Como este es el I, esto vendría a ser el G. Este es el nodo G. Y este es el J, eso vendría a ser el nodo H. Este es el nodo H. Y nosotros tenemos ahí algunos datos, ¿no? Por ejemplo, verticalmente hay una distancia de separación. Y horizontalmente también, de hecho que sí, también horizontalmente tenemos ahí unos datos. Vamos a borrar estos porque ya son innecesarios. Mira, por ejemplo, horizontalmente la distancia es 8 metros, como ustedes verán. Esto es 8 metros. Y verticalmente la distancia de separación es 10 metros. 10 metros. ¿Y qué más nosotros conocemos? Conocemos también de que la fuerza externamente, aquí en este apoyo, la fuerza en este apoyo, esta fuerza es 23 kilonewton. 33 kilonewton. Y bueno, y lo que nos piden es calcular la fuerza. Bueno, si bien es cierto, en este elemento hay una fuerza, bueno, pero que no es necesario dibujarlo porque no nos piden calcular. El problema es que lo que te piden calcular es en este elemento GI. Entonces, sobre ese elemento vamos a dibujar esta fuerza. Ahora, esa fuerza podría estar orientada hacia la derecha o podría estar orientada hacia la izquierda. Pero como... ¿Y cómo saber exactamente si va a estar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? En el cálculo nos va, digamos, arrojar si realmente esa fuerza estaría hacia la derecha o estaría hacia la izquierda. Entonces yo lo estoy dibujando hacia la derecha, ¿no? Si cuando yo hago el cálculo me sale que es negativo, simplemente cambio la dirección de esa fuerza. Ahora, pero para calcular, ¿qué hacemos, no? Vamos a tener que aplicar, para este elemento que sería este IKJ, segunda condición de equilibrio. Pero para ello escogemos un centro, ¿no? Este centro sería por acá. ¿Por qué escogemos este punto como centro de momentos? Escogemos este punto como centro de momentos porque aquí en este elemento, yo no conozco esta fuerza. Esta fuerza vendría a ser la fuerza del I hacia el H, ¿no? Entonces, como yo no conozco esta fuerza, entonces para anular el efecto tomo acá como centro de momentos. Entonces aquí se tiene así que el momento resultante respecto del H, esto va a ser igual a 0. Y si esto es igual a 0, tendremos acá lo siguiente, ¿no? Tomamos todos los momentos, ¿no? El momento de la fuerza. Bueno, vamos a llamarle que esto sea F, así para no escribir demasiado. Sería el momento de la fuerza F respecto del H, más el momento de la fuerza que vale 16 kilonewton respecto del H, más el momento de la fuerza que es 33 kilonewton respecto del H. Ya, eso debería de ser igual a 0. Ya, bueno, ahora, respecto del punto H, la fuerza F lo hace rotar en sentido horario. Y si lo hace rotar en sentido horario, este momento sería negativo. Menos F por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? La distancia es 10 metros, ¿no? Más la fuerza de 16 kilonewton también lo hace rotar en sentido horario, por lo tanto sería negativo 16 kilonewton por la distancia perpendicular. ¿Pero cuánto es la distancia perpendicular? También esta distancia perpendicular es 10 metros, ¿no? Más la fuerza de 33 kilonewton respecto al H lo va a hacer rotar en sentido antihorario. Y si es antihorario, este momento sería positivo, ¿no? 33 kilonewton por la distancia perpendicular. ¿Pero cuánto es la distancia perpendicular? Esta distancia perpendicular es 8 metros, ¿no? Por lo tanto, esto debería de ser igual a 0. Entonces ahí, igualando a 0, despejamos de que esta fuerza, bueno, operando te va a salir más o menos 10,4 kilonewton, ¿no? Pero ahora, ¿será una fuerza de compresión o será una fuerza de tensión? Mire, como esa fuerza está para la derecha, entonces esa está sobre el nodo, sobre la varilla estará hacia la izquierda, ¿no? Y si el que está hacia la izquierda, lo que está haciendo es aplastar. Y si la está aplastando, por lo tanto, genera una compresión. Y bueno, básicamente, pues esto sería entonces el desarrollo de este problema, ¿no? Y eso sería la respuesta. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho, muchachos. Hasta luego.